Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía, por supuesto, muchas noticias del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que nos va a dejar con la boca abierta, y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar sobre la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y no cualquier vida, no. Vamos a sumergirnos en un giro inesperado que lo cambió todo. Sí, lo escucharon bien. Un giro que transformó por completo la historia de amor, la relación, la vida de estas dos estrellas turcas que nos enamoraron a todos en Love is in the Air. Y, como si fuera poco, vamos a añadirle un poco de sazón a la historia, porque el mundo del espectáculo siempre tiene más de una sorpresa preparada. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, secretos, especulaciones, mi humilde opinión, por supuesto, mucha emoción. Vamos a analizar desde el principio, desde ese flechazo instantáneo que todos presenciamos, hasta ese, bueno, ya lo verán. Y no solo eso, vamos a desentrañar los rumores, las pistas y las señales que nos han estado enviando estos dos artistas a lo largo de los años. ¿Están listos para el viaje? Porque esto se pone bueno. Así que, acomódense, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, sus corazones y, sobre todo, sus mentes abiertas, porque esto se pone muy bueno. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchos más, y dejarme un comentario diciéndome qué les parece todo esto. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, mis hermosos seguidores. Bien, comencemos desde el principio, desde el origen de todo este revuelo. Todos recordamos el momento en que Hande y Kerem, o mejor dicho, Eda y Serkan, nos robaron el corazón. La química era innegable, la conexión se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada palabra. Era como si la magia de la pantalla se hubiese materializado en la vida real. Y, claro, la magia de la pantalla, en este caso, era más que evidente, eran dos personas conectadas por una fuerza mayor. Eda, una estudiante de arquitectura soñadora y llena de energía, y Serkan, un empresario exitoso, frío y aparentemente insensible, pero con un corazón de oro. Su historia de amor, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, cautivó a millones de personas en todo el mundo. ¿Y cómo no iba a ser así? La serie tenía todos los ingredientes perfectos, una trama cautivadora, personajes entrañables y, por supuesto, la chispa entre los protagonistas, que era impresionante. Y fue precisamente esa chispa la que nos llevó a creer, a desear y, finalmente, a confirmar lo que todos sospechábamos, la magia de la ficción se estaba trasladando a la realidad. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, como un torbellino imparable. Las fotos juntos, los momentos cómplices, las miradas llenas de cariño, era evidente que algo más estaba pasando entre ellos. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaban cada uno de sus movimientos, cada encuentro, cada sonrisa. Las redes sociales explotaron, como un volcán en erupción. Fans de todo el mundo crearon cuentas dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos, análisis de sus miradas, y teorías sobre su relación. Los comentarios eran un río de amor, apoyo y entusiasmo. Todo el mundo quería que Eda y Serkan, Hande y Kerem, fueran felices para siempre, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y entonces, llegó la confirmación oficial. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, publicaron fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose. Sí. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño de Love is in the Air, eran novios en la vida real. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron una vez más, esta vez con una alegría desbordante. Los fans enloquecieron, el mundo entero celebraba su amor.
¿Quién no quería ver a Eda y Serkan felices para siempre, tanto dentro como fuera de la pantalla? Era el sueño hecho realidad. Su relación fue, en muchos sentidos, perfecta. Viajes románticos a lugares exóticos, declaraciones de amor públicas, dedicatorias en redes sociales que nos hacían suspirar, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, parecían la pareja ideal, la envidia de todos. Eran la viva imagen de la felicidad, de la complicidad y del amor verdadero. Compartían momentos hermosos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y demostraban al mundo que el amor verdadero sí existe. Parecían haber encontrado en el otro a su alma gemela, a su compañero de vida, a su media naranja. Era como si hubiesen encontrado el final feliz que todos anhelamos. Recordemos esos momentos especiales, los besos robados en las alfombras rojas, las sonrisas cómplices en las entrevistas, los mensajes románticos en Instagram. Todo era perfecto, como sacado de un cuento de H. Hadas. Nos hacían creer que el amor verdadero existía, que la magia de la pantalla podía trasladarse a la vida real y que la felicidad era posible. Pero, como todos sabemos, las historias de amor no siempre son un cuento de hadas. Y aquí es donde el giro inesperado comienza a tomar forma, donde la trama da un vuelco dramático que nos dejó con el corazón en un puño. Un giro que, inevitablemente, nos recordaría que la vida, a veces, puede ser impredecible, y mucho más complicada que una serie de televisión. Rumores de discusiones, distanciamientos y, finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem, después de un tiempo de relación, habían puesto fin a su noviazgo. La noticia, como un rayo, cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Las lágrimas rodaron por las mejillas de muchos, la decepción se apoderó de los corazones y la incredulidad fue la primera reacción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiese decidido separarse? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente, como un virus imparable. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, se lanzaron a la caza de información. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas, de infidelidades. Las versiones eran muchas y variadas, alimentando la confusión y el dolor de los fans. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no tardaron en investigar y publicar diferentes versiones de los hechos, cada una más sensacionalista que la anterior. Se decía que las apretadas agendas de ambos actores, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales, habían dificultado la convivencia. Otros apuntaban a la presión mediática, que habría desgastado la relación. También se especuló con la posibilidad de que existieran terceras personas, aunque estas versiones nunca fueron confirmadas. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Pero la verdad, amigos, es que nadie sabe realmente qué pasó. Ni siquiera nosotros, los fanáticos más apasionados, que hemos seguido cada paso de sus carreras y de sus vidas. Kerem y Hande siempre han sido muy discretos con respecto a su vida privada. Rara vez han comentado sobre su relación, cuando lo han hecho, han sido con palabras cuidadas y evasivas, sin entrar en detalles. Esta cautela, aunque comprensible, solo alimentó aún más la curiosidad y el misterio en torno a su ruptura. Esta discreción, por un lado, es admirable. Es su derecho a proteger su intimidad y a no exponerse a la vorágine mediática. Sin embargo, por otro lado, nos deja con la incertidumbre, con la necesidad de saber, de entender qué fue lo que sucedió. Es como si estuviéramos viendo el final de un capítulo de nuestra serie favorita, sin saber qué pasará en el siguiente. Lo cierto es que, a pesar de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande, con su belleza, talento y carisma innegables, ha protagonizado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad actoral y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía.
Ha trabajado en diferentes series, ha protagonizado campañas publicitarias y ha ganado premios que reconocen su talento y su dedicación. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando sin descanso, participando en diferentes series y proyectos cinematográficos, tanto en Turquía como en el extranjero, y manteniendo su estatus de estrella internacional. Ha demostrado su capacidad de adaptación, su profesionalismo y su carisma. Ha explorado diferentes facetas artísticas y ha cosechado éxitos en diferentes ámbitos. Ambos han demostrado una madurez y una fortaleza increíbles, a pesar de la presión mediática y del dolor de la ruptura. Han sabido mantener la calma, el profesionalismo y la elegancia, a pesar de las adversidades. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Pero aquí es donde el giro inesperado toma un rumbo aún más interesante, más emocionante, por qué no decirlo, más esperanzador. Y es que, a pesar de la ruptura, y a pesar del paso del tiempo, los fans no han perdido la esperanza. La llama de la esperanza sigue encendida. Las redes sociales siguen inundadas de fotos y vídeos de ellos juntos, de escenas de Love is in the air, y de mensajes de apoyo y cariño. Los fans siguen soñando con una reconciliación, con una segunda oportunidad para esta pareja que nos enamoró a todos. Y aquí, amigos, es donde la historia se complica un poco más. Porque los rumores sobre una posible reconciliación, sobre una segunda oportunidad, han comenzado a resurgir con fuerza, como un ave fénix que resurge de sus cenizas. Fotos de ellos juntos en eventos, indirectas en redes sociales, gestos que parecían confirmar que, tal vez, la llama del amor no se había apagado por completo. Algunos fans han analizado minuciosamente cada publicación, cada like, cada comentario, buscando pistas y señales de una posible reconciliación. Han creado teorías, han interpretado gestos, han analizado miradas, con la esperanza de encontrar una prueba que confirme sus deseos. La esperanza es lo último que se pierde. Y es que, la verdad, la conexión entre Hande y Kerem siempre ha sido especial, única, innegable. Se sentía en la pantalla, se sentía en la vida real, y parece que todavía se siente, a pesar de todo. Hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que se tratan, que sugiere que el cariño, el respeto y el amor, de alguna manera, siguen presentes. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, alimentadas por la esperanza y el deseo de los fans. Pero, ¿y si? ¿Y si realmente hay una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Y si el destino, o el amor, los vuelve a juntar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y el amor, a veces, es más impredecible que un guión de telenovela. Lo que sí sabemos es que, a pesar de todo, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans. Y la esperanza de verlos juntos nuevamente sigue viva en muchos corazones. Y es que, seamos sinceros, todos amamos una buena historia de amor, especialmente una que tiene la posibilidad de tener un final feliz, un final digno de un cuento de hadas. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, es un mundo de luces y sombras. La fama, el éxito, el dinero y la presión mediática pueden afectar mucho las relaciones, incluso las más sólidas. Y en el caso de Hande y Kerem, la exposición mediática fue enorme. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y comentado. Ahora, hablemos un poco sobre el impacto de esta relación en sus carreras. Love is in the air catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie se convirtió en un éxito en todo el mundo, y ambos actores se convirtieron en ídolos para millones de personas. Su relación, por supuesto, potenció aún más su popularidad. El público amaba verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos y a una creciente base de fans. Se convirtieron en referentes, en modelos a seguir, en ídolos para muchos jóvenes. Su éxito fue indiscutible, y su fama, imparable. La ruptura,
por otro lado, también tuvo un impacto en sus carreras. La atención mediática se centró en ellos, y cualquier movimiento, cualquier declaración, era analizada y comentada. La presión, la exposición, la especulación, todo eso, puede haber afectado su trabajo y su vida personal. A pesar de todo, ambos han sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez. Han continuado trabajando, han demostrado su talento y han mantenido su imagen de estrellas. Han sabido adaptarse, reinventarse y seguir adelante, a pesar de las adversidades. Han demostrado una gran resiliencia y una gran capacidad de superación. Y eso, amigos, es algo que merece ser reconocido y valorado. Y ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Qué les depara el destino? ¿Encontraremos alguna vez la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos? ¿Volverán a estar juntos? La verdad es que, como ya dije, nadie lo sabe. El futuro es un misterio, y el amor, a veces, es un laberinto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir disfrutando de su trabajo, y seguir soñando con ese final feliz que todos queremos. Podemos seguir admirando su talento, su profesionalismo y su belleza. Podemos seguir disfrutando de sus series, de sus películas y de sus campañas publicitarias. Podemos seguir celebrando sus éxitos y apoyándolos en sus proyectos. Y, sobre todo, podemos seguir manteniendo viva la esperanza de que, algún día, la historia de amor de Hande y Kerem tenga un nuevo capítulo, un capítulo lleno de felicidad, de amor y de esperanza. Y aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor de Hande y Kerem, de ese giro inesperado que lo cambió todo. Hemos analizado su relación, su ruptura, y las especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos desentrañado los misterios, las dudas y las esperanzas que rodean a esta pareja que nos enamoró a todos. En resumen, hemos visto cómo una historia de amor que comenzó con magia en la pantalla, se convirtió en una realidad llena de emociones y giros inesperados. Hemos visto cómo el amor, la fama y la presión pueden influir en la vida de dos personas. Hemos analizado el impacto de su relación en sus carreras, los rumores, las especulaciones, las esperanzas y los sueños de los fans. Y hemos visto, sobre todo, cómo el amor, a pesar de todo, siempre deja una huella imborrable, una marca indeleble en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un viaje emocionante, lleno de emociones y de sorpresas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad, y por su apoyo incondicional. Su entusiasmo, su pasión y su cariño son mi mayor motivación. Gracias por estar ahí. No se olviden de dejarme sus comentarios, de compartir sus opiniones, de contarme qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Me encantaría leerlos, debatir, y compartir opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente estará lleno de más noticias, más secretos y más sorpresas. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y de amor. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando.